Tema número 2. Vulnerabilidades y amenaza para los Piazzi. Vulnerabilidades y amenaza para los Piazzi. Los Piazzi son poblaciones altamente vulnerables, encontrándose muchas veces en peligro de desaparecer. Al encontrarse o haberse encontrado por un tiempo prolongado en situación de aislamiento, estas poblaciones por lo general no han desarrollado las respuestas inmunológicas que resultan necesarias para sobrellevar el contacto con patógenos externos y enfermedades comunes para la sociedad mayoritaria. Además, al vivir en zonas remotas que cuentan con grandes cantidades de recursos naturales, los territorios que habitan o transitan sufren constantes amenazas por parte de actores que buscan explotarlos. Estas incursiones a sus territorios y la afectación de sus recursos agravan más la extrema vulnerabilidad de los Piazzi, pues tienen implicancias en su cultura y su salud al estar estas poblaciones altamente integradas con los ecosistemas que habitan, de los cuales dependen para su subsistencia y mantenimiento de sus formas de vida. En el caso de los Piazzi, a esta vulnerabilidad se le añade que al no conocer el funcionamiento de la sociedad mayoritaria, se encuentran en situación de desventaja cuando se desenvuelven en ella en comparación con el resto de la sociedad nacional. En ocasiones, esto ha sido aprovechado por diferentes actores para conseguir acuerdos desbalanceados que han podido llegar a limitar sus derechos. Debido a esto, el Estado peruano asume la obligación de garantizar que los Piazzi mantengan sus derechos sobre sus tierras y territorios con el tiempo, evitando que se desprendan de las mismas. Es así que para que acuerdos sobre ellas puedan ser considerados válidos, los pueblos indígenas implicados deben haber accedido a toda información necesaria para poder tomar esta decisión y haber recibido la asesoría correspondiente por el ente rector de la Piazzi, que es el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad. Nota: debe señalarse que no existe una situación única a la que se enfrentan todos los Piazzi. Cada población presenta particularidades en cuanto a sus vulnerabilidades y se enfrenta a amenazas diferentes y específicas de cada región. El contacto y los pueblos en aislamiento. Los Piazzi tienen derecho a la autodeterminación, lo que significa que es derecho de ellos el elegir voluntariamente la forma de vida que quieren llevar y el grado de interrelación o aislamiento que quieren tener con el resto de la sociedad nacional. Es así que el contacto con dichas poblaciones no debe ser forzada, puesto que constituiría una vulneración de sus derechos y posiblemente vendría acompañado de impactos drásticos que modificarían sus formas de vida y sus prácticas culturales. Históricamente, dichos eventos han derivado a afectaciones devastadoras de la cultura y la salud de dichas poblaciones y han significado altos niveles de enfermedad y mortalidad. Teniendo en cuenta estos factores, el Estado peruano considera necesario evitar situaciones de contacto y establece el principio de no contacto como una estrategia de protección para ellos. Sin embargo, en situaciones donde la vida de los Piazzi esté de por medio y no hayan otras opciones, el relacionamiento en condiciones seguras podrá ser también considerado como una medida de protección para los Piazzi. Además, como una herramienta de protección, el Ministerio de Cultura ha elaborado un protocolo de actuación cuya base se encuentra en el derecho de los pueblos indígenas a no ser sometidos a procesos de aculturación o de desaparición, el cual es recogido por los artículos 7 y 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho protocolo constituye directivas, recomendaciones, consideraciones y medidas que deben tomar en cuenta los agentes externos a fin de que se sepan cómo desenvolverse frente a hallazgos de evidencias, avistamientos o contactos con Piazzi que se den ya sea de manera accidental o por iniciativa de los Piazzi, y así neutralizar y minimizar posibles
consecuencias negativas. Nota: el artículo 36 del Reglamento de Ley número 28.736, que es la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, establece que toda actividad de exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos en las reservas indígenas y zonas colindantes establecido en el Decreto Supremo que se le asigna tal categoría debe realizarse respetando los protocolos de actuación. Principales vulnerabilidades. Dentro de las principales vulnerabilidades de los PIACI se encuentran las vulnerabilidades sociales, las vulnerabilidades culturales, la vulnerabilidad territorial, la vulnerabilidad sanitaria e inmunológica y la vulnerabilidad demográfica. La vulnerabilidad social y cultural. Esta vulnerabilidad hace referencia a las disrupciones que se pueden originar dentro de los sistemas sociales y culturales de los PIACI. De producirse un relacionamiento con foráneos, se plantea que dichos eventos pueden causar desmoralización y desarticulación al alterar sus patrones de conducta y estilos de vida. Para los PIACI, esta es su mayor vulnerabilidad y requiere un tratamiento ad hoc. Además, conflictos intra e interétnicos son altamente posibles al considerar sus procesos de reajustes, entre los que se encuentran posibles movilizaciones a otros territorios que pueden estar ocupados por otros grupos PIACI culturalmente diferenciados, con lo que se podría desatar conflictos, así como comunidades nativas u otras poblaciones asentadas en áreas cercanas a sus territorios. Vulnerabilidad territorial. Los territorios de los PIACI cuentan con variados y valiosos recursos naturales, lo que hace que estén en permanente sujetos a riesgo de ser invadidos por quienes buscan aprovecharlos, además del riesgo que implica la presencia de personas foráneas en sus territorios. La explotación de sus recursos naturales constituye una vulnerabilidad, pues involucra una disminución de su biodiversidad y de los elementos utilizados por dichas poblaciones para sus subsistencias y el ejercicio de su cultura y sociedad, involucrando también un riesgo para su nutrición y salud. Nota: los PIACI se encuentran altamente integrados a sus ecosistemas y depende de su territorio extenso para su supervivencia. Si bien en ello existe una amplia variedad de recursos naturales, estos se encuentran dispersos y son de lenta reproducción, generando la necesidad de disponer de áreas extensas a fin de poder encontrarse en ellos la variedad de productos que dichas poblaciones utilizan y requieren. Fuente: Huertas 2012. Vulnerabilidad sanitaria e inmunológica. Debido a su situación de aislamiento, los PIACI no han desarrollado la respuesta inmunológica necesaria para enfrentar patógenos externos. Es así que enfermedades que son consideradas simples por la sociedad mayoritaria constituye para estas poblaciones un alto factor de riesgo, requiriendo se evite cualquier situación que pueda implicar un contagio de este tipo de enfermedades. A su vez, debido a que se encuentran en zonas remotas y aisladas, estas poblaciones están en riesgo de que producirse un eventual contagio de estas enfermedades, la atención no se realice de manera suficiente y oportuna y eficaz, a fin de evitar pérdidas humanas y mayores contagios. Nota: entre las enfermedades que han causado epidemias y altas tasas de mortalidad en eventos anteriores de contacto se encuentran las enfermedades infecciosas virales como la gripe, la hepatitis, la malaria, la tuberculosis, el sarampión, la rubéola, la varicela, el polio y otras enfermedades diarreicas y gastrointestinales. En respuesta a esta vulnerabilidad, el Ministerio de Salud
el MINSA cuenta desde el año 2007 con los siguientes documentos elaborados por el Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI, del Instituto Nacional de Salud. 1. Norma técnica de salud, prevención, contingencia y mitigación de riesgos para la salud en escenario de indígenas en aislamiento y contacto reciente. 2. Guía de relacionamiento para casos de interacción con indígenas en aislamiento y contacto reciente. 3. Guía de atención a indígenas en contacto reciente y en contacto inicial en riesgo de alta morbimortalidad. Estos documentos se muestran en el cuadro siguiente. Documento que es la norma técnica de salud de prevención, contingencia y mitigación de riesgo para la salud en escenarios con indígenas en aislamiento y contacto reciente. Su función es establecer los principios básicos generales y para cada etapa, así como para relaciones y responsabilidades de diversos niveles en el sector salud, desde nivel nacional hasta local y comunitario. El documento de guía de relacionamiento para casos de interrelación con indígenas en aislamiento y contacto reciente describe la siguiente función. Tiene pautas sobre cómo debe actuar el personal de salud ante los hallazgos de avistamiento y contactos, ya sea por terceras personas o por el mismo personal de salud. El documento de guía de atención de salud a indígenas en contacto reciente y contacto inicial en riesgo de alta morbimortalidad. Tiene la siguiente función, que orienta sobre los cuidados que se debe tener el recurso humano de salud para brindar la atención a indígenas recién contactados y aquellos que han decidido asentarse en algún lugar conocido y que son visitados esporádicamente por el personal de salud. Esta fuente viene del Ministerio de Salud. Nota: es posible encontrar referencias a la denominación Matanagua en la historia de la constitución de la provincia de Purus en Ucayali en el año 1930, desde donde se le reconoce como una de las tribus existentes dentro de esta jurisdicción. Se dice que habitaban junto a otros pueblos de la cuenca del río Curanja, donde en su mayoría se encontraban insertos en el sistema de enganche y habitación para la extracción del caucho. En este contexto, se calcula que durante la primera mitad del siglo XX, más del 50% de este pueblo murió por enfermedades como sarampión, gripe, viruela, fiebre amarilla, tosferina y tuberculosis. Fuente de la base de datos de poblaciones indígenas del año 2016. Vulnerabilidad demográfica. Los piasi son grupos conformados por poblaciones pequeñas. Las alteraciones demográficas o dislocaciones poblacionales pueden tener un potencial perturbador en sus roles sociales de sus miembros y pueden fácilmente acabar en situaciones de despoblación y desmembramiento familiar, dando lugar a un desequilibrio poblacional, el cual podría conducir a la extinción de estos grupos, según la fuente de Huertas en el año 2012.